El cielo rugía como un animal herido, un estruendo que hacía vibrar los huesos y congelaba el aliento. Dentro del avión, el caos era absoluto. Las máscaras de oxígeno colgaban como fantasmas amarillos, balanceándose frenéticamente mientras los pasajeros gritaban, algunos rezaban, otros se aferraban a los brazos de sus asientos como si pudieran detener lo inevitable. El monte Everest, invisible en la tormenta de nieve que azotaba la ventanilla, aguardaba abajo, un coloso de hielo y roca que no perdonaba errores. Sofía, de 12 años, apretaba la mano de su hermano Mateo, de 10, mientras Luna, la menor, de 8, sollozaba con el rostro enterrado en su chaqueta. Los tres viajaban juntos, regresando a casa tras visitar a su abuela en Nepal, un viaje que prometía ser una aventura pero que ahora se deshacía en un torbellino de miedo y metal. Sofía, con el cabello castaño desordenado y los ojos abiertos de par en par, intentaba mantener la calma. Había visto películas de desastres, había leído historias de supervivencia, pero nada la había preparado para esto. El avión se inclinó violentamente, y un crujido ensordecedor atravesó la cabina. «Agárrense fuerte», gritó una voz desconocida, apenas audible entre el rugido de los motores fallando. Mateo, con su sudadera azul manchada de jugo de naranja del almuerzo, apretaba los dientes, sus nudillos blancos contra el reposabrazos. «¿Qué está pasando, Sophie?», murmuró, su voz temblando como las alas del avión. Luna, con su pequeño cuerpo encogido, solo alcanzaba a susurrar, quiero a mamá, quiero a mamá». El impacto llegó como una explosión de silencio. Un estallido brutal, un crujido que parecía partir el mundo en dos, y luego, nada. El aire se volvió espeso, cargado de polvo y un frío que cortaba la piel. Sofía abrió los ojos, desorientada, con un zumbido en los oídos que ahogaba todo lo demás. Estaba tirada sobre un montón de nieve, rodeada de pedazos de metal retorcidos y cables humeantes. El olor a combustible quemado le arañó la garganta. Intentó moverse, pero una punzada en el brazo izquierdo la hizo gemir. Se tocó la manga y sintió la tela húmeda, sangre, no mucha, pero suficiente para que el pánico le apretara el pecho. «¿Mateo?». Luna, llamó, su voz ronca, apenas un susurro en el viento helado que silbaba entre los escombros. A pocos metros, Mateo tosió, escupiendo nieve. Se arrastró hacia ella, con el rostro pálido y un rasguño en la frente que dejaba un hilo rojo sobre su ceja. «Estoy aquí, estoy bien», dijo, aunque su mirada perdida decía lo contrario. Buscaron a Luna con desesperación, apartando trozos de plástico y metal destrozado. La encontraron acurrucada bajo un asiento arrancado, temblando, con los ojos muy abiertos y las mejillas húmedas de lágrimas. «Sophie, ¿dónde estamos?», preguntó Luna, su voz tan frágil como el hielo que crujía bajo sus pies. Sofía se obligó a ponerse de pie, aunque el dolor en el brazo la hacía estremecerse. Miró a su alrededor, intentando comprender la magnitud del desastre. El avión, o lo que quedaba de él, estaba esparcido en un campo de nieve interminable, salpicado de maletas rotas, ropa congelada y fragmentos de vidrio que brillaban bajo un sol pálido. Más allá, las laderas del Everest se alzaban como un gigante indiferente, envueltas en nubes que parecían tragarse el cielo. No había señales de otros sobrevivientes, solo un silencio roto por el gemido del viento y el crujir ocasional de los escombros. Los tres niños estaban solos en un lugar donde la vida parecía imposible. «Tenemos que encontrar refugio», dijo Sofía, tratando de sonar segura, aunque su corazón latía como un tambor. «Si nos quedamos aquí, el frío nos matará». Mateo, siempre el más pragmático, revisó los restos cercanos, buscando algo útil. Encontró un botiquín de primeros auxilios, pero estaba destrozado, con vendajes sucios y frascos rotos. «Esto no sirve de nada», gruñó, arrojando una caja vacía contra la nieve. Luna, todavía abrazada a sí misma, miraba al horizonte, como si esperara que alguien apareciera para salvarlos. «Alguien vendrá, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas audible. Sofía no respondió. No quería mentir, pero tampoco podía permitirse mostrar miedo. Tomó el botiquín roto y revisó lo poco que quedaba, un par de gasas, un frasco de alcohol a medio derramar y una venda elástica. «Esto tendrá que bastar», murmuró, mientras envolvía su brazo herido con dedos torpes. El frío era insoportable, un enemigo invisible que se colaba por cada rendija de su ropa, haciendo que sus dientes castañetearan. Mateo pateó la nieve,
frustrado. ¿Y la comida? No tenemos nada. Moriremos de hambre antes de que nos encuentren. Su voz se quebró, y Sofía lo abrazó, aunque ella misma temblaba de miedo. El sol comenzó a descender, tiñendo la nieve de un naranja pálido que no ofrecía calor. La temperatura caía rápidamente, y el viento traía consigo un olor a hielo y roca húmeda. Los niños se acurrucaron juntos, usando un trozo de fuselaje como barrera improvisada contra el viento. Luna, con la cabeza apoyada en el hombro de Sofía, susurró: ¿crees que mamá y papá saben que estamos aquí? Sofía tragó saliva, luchando contra las lágrimas. Ellos nos encontrarán, dijo, aunque no estaba segura de creerlo. Mateo, mirando al suelo, murmuró: esto es el fin del mundo, Sophie. Nadie viene al Everest a buscar niños. La noche se cernió sobre ellos como una manta de plomo, oscura y pesada. El cielo, despejado ahora, estaba salpicado de estrellas que parecían burlarse de su situación, brillando con una frialdad distante. Los niños intentaron dormir, pero el frío era un monstruo que no los dejaba en paz. Cada ráfaga de viento era como un cuchillo, y el hambre comenzaba a apretarles el estómago. Sofía, con los ojos entrecerrados, vigilaba los alrededores, buscando cualquier señal de esperanza. Pero no había nada, solo nieve, roca y un silencio que pesaba más que el miedo. Entonces, lo escucharon. Un aullido lejano, profundo, que resonó en las laderas de la montaña como un eco de otro mundo. Los tres se enderezaron, con el corazón acelerado. ¿Qué fue eso?, susurró Mateo, buscando en la oscuridad. Luna se aferró a Sofía, sus pequeños dedos apretando la manga de su chaqueta. ¿Es un lobo?, preguntó, su voz temblando. Sofía no respondió, pero su mano se cerró alrededor de un trozo de metal afilado que había encontrado entre los escombros. Si algo los atacaba, al menos intentaría defenderlos. El aullido se repitió, más cerca esta vez, y con él vino un crujido suave, como pasos en la nieve. Los niños contuvieron el aliento, sus ojos fijos en la oscuridad. La luz de la luna iluminaba apenas el paisaje, proyectando sombras alargadas que parecían moverse solas. Sofía apretó el metal con más fuerza, aunque sus manos temblaban. «Quédate detrás de mí», le susurró a Luna, empujándola suavemente hacia Mateo. El niño, con el rostro tenso, buscó una piedra en el suelo, dispuesto a pelear si era necesario. Entonces, algo emergió de la penumbra. No era un lobo, ni un oso, ni ninguna de las pesadillas que habían imaginado. Era un perro, flaco, con el pelaje marrón cubierto de nieve, los ojos brillando como dos brasas en la noche. Llevaba algo en la boca, una bolsa de tela que colgaba torpemente de sus dientes. El animal se detuvo a unos metros, observándolos con una intensidad que los hizo estremecer. No gruñó, no mostró los dientes, pero tampoco se acercó más. Solo los miraba, como si estuviera decidiendo algo. «¿Qué es eso?», murmuró Mateo, su voz mezcla de miedo y curiosidad. Luna, con los ojos muy abiertos, dio un paso adelante, ignorando la advertencia de Sofía. «Es un perro», dijo, su voz llena de asombro. «¿Y tiene algo, comida?». Sofía frunció el ceño, desconfiada. En un lugar como este, un perro no aparecía de la nada. Pero la bolsa en su boca parecía real, y el hambre que les retorcía el estómago era aún más real. El perro dio un paso más, dejando caer la bolsa en la nieve. Luego retrocedió, sin apartar la mirada. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó lentamente, esperando un gruñido o un ataque que nunca llegó. Abrió la bolsa con manos temblorosas y encontró un pedazo de pan duro, unas nueces y un frasco pequeño con un ungüento de olor fuerte. ¿Quién te dio esto?, susurró, mirando al perro. Pero el animal solo inclinó la cabeza, como si entendiera la pregunta pero no tuviera respuesta. Los niños se miraron, atrapados entre la esperanza y el miedo. Este perro, este desconocido de la nieve, era su única posibilidad de sobrevivir la noche. Pero en el silencio de la montaña, otro aullido resonó, más profundo, más cercano. El perro giró la cabeza, sus orejas alertas, y soltó un gruñido bajo. Algo más estaba ahí fuera, en la oscuridad, observándolos. La nieve caía en ráfagas suaves, como un susurro que envolvía el mundo en un manto blanco. Los niños,
acurrucados bajo el trozo de fuselaje que apenas los protegía del viento cortante, no podían apartar los ojos del perro. Sus ojos brillaban en la penumbra, dos puntos de luz ámbar que parecían perforar la oscuridad del Everest. La bolsa de tela que había dejado caer descansaba a los pies de Sofía, un tesoro inesperado en medio de la desolación. El olor a pan duro se mezclaba con el aire helado, y aunque el hambre les retorcía el estómago, la desconfianza los mantenía inmóviles. ¿Quién era este animal? ¿De dónde había salido en una montaña donde la vida parecía imposible? Sofía, con el brazo aún dolorido bajo la venda improvisada, se arrodilló junto a la bolsa. Sus dedos, entumecidos por el frío, temblaban mientras deshacía el nudo. Dentro, encontró exactamente lo que había visto, un trozo de pan endurecido, unas pocas nueces aplastadas y un frasco de vidrio con un ungüento que olía a hierbas amargas y tierra mojada. «Esto no puede ser real», murmuró Mateo, acercándose con cautela. Su sudadera azul estaba cubierta de escarcha, y su aliento formaba nubes blancas en el aire. ¿Un perro con comida? ¿Aquí? Es una trampa. Su voz, aunque baja, estaba cargada de sospecha. Había visto demasiados documentales sobre animales salvajes como para confiar en un desconocido de cuatro patas. Luna, sin embargo, no compartía su miedo. Sus ojos, grandes y llenos de lágrimas contenidas, estaban fijos en el perro. «No es una trampa», dijo, su voz suave pero firme. «Mira cómo nos mira. Quiere ayudarnos». Se acercó un paso, ignorando la advertencia de Sofía, que levantó una mano para detenerla. El perro no se movió, pero su cola dio un leve movimiento, apenas perceptible, como si reconociera la intención de Luna. Su pelaje marrón, salpicado de nieve, era áspero y desaliñado, pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza erguida, que transmitía una extraña dignidad. No era un lobo, no era un depredador. Era algo más. «¿Cómo sabes que no nos atacará?», insistió Mateo, aferrando la piedra que había encontrado entre los escombros. Sus nudillos estaban blancos, y el rasguño en su frente goteaba un hilo de sangre que se congelaba en su piel. Sofía lo miró, tratando de mantener la calma. «No lo sé», admitió, «pero si no confiamos en él, no tendremos nada. Estamos solos, Mateo. Y este perro tiene comida». Su voz tembló al final, traicionando el miedo que intentaba ocultar. Era la mayor, la responsable, pero el peso de mantener a sus hermanos vivos en este lugar inhóspito era demasiado para sus 12 años. Luna, ignorando la tensión, se arrodilló frente al perro. Extendió una mano temblorosa, y el animal inclinó la cabeza, olfateándola con cuidado. «Te llamaré Luz», susurró, como si nombrarlo lo convirtiera en un aliado. El perro ladeó las orejas, y por un momento, pareció que entendía. Sofía y Mateo intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. El hambre era más fuerte que la desconfianza. Sofía partió el pan en 3 pedazos, asegurándose de que Luna tuviera el más grande. El sabor era rancio, pero en ese momento, cada migaja era un milagro. Las nueces crujieron entre sus dientes, y aunque no llenaban el estómago, aliviaban el vacío que los atormentaba. El ungüento, sin embargo, era un misterio. Sofía lo olió, arrugando la nariz ante el aroma fuerte, como a pino y algo medicinal. «¿Crees que esto sirve para mi brazo?», preguntó, mirando a Mateo. Él se encogió de hombros, pero señaló el rasguño en su propia frente. «Prueba conmigo primero. Si me muero, al menos sabrás que es veneno». Sofía puso los ojos en blanco, pero agradeció el intento de humor. Aplicó una pequeña cantidad en la herida de Mateo, que siseó ante el ardor, pero luego admitió que el dolor disminuía. «Funciona», dijo, sorprendido. «¿Quién demonios pone ungüento en una bolsa y se lo da a un perro?». La pregunta quedó flotando en el aire, tan pesada como la nieve que seguía cayendo. Luz, como si sintiera que su trabajo estaba hecho por ahora, se alejó unos pasos y se sentó, mirando hacia las laderas oscuras de la montaña. La luna, alta en el cielo, bañaba el paisaje en un resplandor plateado, haciendo que las rocas y el hielo brillaran como si estuvieran vivos. Pero el frío no daba tregua. Cada ráfaga de viento era un recordatorio de que, sin refugio, no sobrevivirían otra noche. Sofía se puso de pie, decidida.
No podemos quedarnos aquí, dijo. Si este perro sabe dónde encontrar comida, tal vez sepa dónde encontrar un lugar seguro. Mateo frunció el ceño. ¿Seguir a un perro? ¿En serio, Sophie? Podría llevarnos a un acantilado. Pero Luna ya estaba de pie, acercándose a Luz con una confianza que rayaba en lo imprudente. Él sabe a dónde ir, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Míralo. No está perdido. Sofía dudó, pero el aullido que habían escuchado antes resonó de nuevo, más lejano esta vez, pero lo suficientemente cerca como para erizarles la piel. No tenían otra opción. O seguían al perro, o se quedaban a esperar la muerte. Luz, como si entendiera la decisión, se puso en marcha, avanzando con pasos seguros a través de la nieve. Los niños lo siguieron, tropezando en el terreno desigual. La montaña era un laberinto de hielo y roca, con grietas ocultas bajo la nieve que amenazaban con tragarlos. El crujir de sus pasos se mezclaba con el silbido del viento, y el olor a hielo húmedo llenaba sus pulmones. Sofía iba adelante, manteniendo a Luna cerca, mientras Mateo cerraba la marcha, murmurando quejas pero sin dejar de seguir. Luz no miraba atrás, pero de vez en cuando se detenía, como asegurándose de que no se quedaran atrás. El camino los llevó a una ladera empinada, donde la nieve era más profunda, llegando hasta las rodillas de Luna. La niña tropezó, y Sofía la levantó rápidamente, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada paso. «Vamos, Luna, tú puedes», susurró, aunque sus propias piernas temblaban de cansancio. Entonces, Luz se detuvo frente a una abertura en la roca, una cueva apenas visible en la penumbra. El aire que salía de ella era húmedo, con un olor a musgo y tierra. El perro entró sin dudar, y los niños, agotados y congelados, lo siguieron. Dentro, la cueva era un alivio relativo. El viento ya no los azotaba, pero el frío seguía calando los huesos. La luz de la luna se filtraba por la entrada, iluminando paredes de roca cubiertas de escarcha que brillaban como diamantes. Luz se acomodó cerca de la entrada, su pelaje húmedo goteando sobre el suelo. Los niños se sentaron juntos, compartiendo el calor de sus cuerpos. Sofía aplicó el ungüento en su brazo, sintiendo un alivio inmediato, aunque el misterio de su origen seguía pesando en su mente. ¿De dónde vienes, Luz?, preguntó Luna, acariciando la cabeza del perro. Él respondió con un leve gemido, casi como un suspiro. Mateo, todavía desconfiado, revisó la cueva con la mirada. «Esto no es normal», dijo. «Un perro con comida, ungüento, ¿y si pertenece a alguien? ¿Y si ese alguien no quiere que estemos aquí?» Sofía negó con la cabeza. «Si hay alguien más, ¿por qué no se ha mostrado? Luz es lo único que tenemos ahora». Pero las palabras de Mateo sembraron una semilla de duda. La montaña era vasta, pero no vacía. El aullido que habían escuchado antes no era de Luz, y eso significaba que no estaban solos. El cansancio los venció, y los niños se acurrucaron juntos, usando sus chaquetas como mantas improvisadas. Luz permaneció despierto, sus ojos fijos en la entrada de la cueva. La nieve seguía cayendo afuera, un velo blanco que parecía separar el mundo de los vivos del reino de los muertos. Sofía, antes de cerrar los ojos, miró al perro. Había algo en él, una tristeza antigua en su mirada, como si cargara una historia que no podía contar. «Gracias», susurró, aunque no estaba segura de que Luz pudiera entenderla. El silencio de la cueva era pesado, roto solo por el leve crujir de la nieve afuera. Los niños dormían, agotados, pero Luz no descansaba. Sus orejas se movieron, alertas, y un gruñido bajo escapó de su garganta. En la distancia, más allá de la tormenta, otro aullido resonó, profundo y gutural, como un eco de algo vivo y hambriento. Luz se puso de pie, su cuerpo tenso, mirando hacia la oscuridad. Algo estaba ahí fuera, moviéndose entre las sombras de la montaña, y no era amigable. La cueva era un refugio frágil contra la furia del Everest. El aire dentro era húmedo, cargado de un olor a roca mojada y musgo que se pegaba a la garganta. La luz de la luna se filtraba por la entrada, proyectando sombras temblorosas en las paredes de hielo que brillaban como si estuvieran vivas. Los niños, acurrucados en un rincón, dormían inquietos, sus cuerpos temblando bajo las chaquetas que apenas los protegían del frío. Luz, el perro mestizo que los había guiado hasta allí, permanecía en la entrada,
su silueta recortada contra la nieve que caía en ráfagas. Sus ojos ámbar escudriñaban la oscuridad, y sus orejas se movían con cada crujido del viento, como si supiera que la montaña guardaba secretos que no estaba dispuesta a compartir. Sofía despertó con un sobresalto, el eco de un sueño lleno de fuego y metal todavía latiendo en su cabeza. El dolor en su brazo había disminuido gracias al ungüento que Luz les había traído, pero el hambre le retorcía el estómago como una garra. Miró a sus hermanos, Mateo, con el rostro manchado de tierra y el rasguño en la frente ahora cubierto por una costra oscura, Luna, abrazada a sí misma, murmurando algo en sueños. Sofía se acercó a la bolsa de tela que Luz había dejado, revisando lo poco que quedaba, unas pocas nueces y un trozo de pan que se deshacía en migajas. No era suficiente, no para otro día en este lugar donde el frío parecía devorar todo lo vivo. El amanecer llegó sin fanfarria, un resplandor pálido que apenas calentaba la nieve. El viento había amainado, pero el silencio que lo reemplazó era casi peor, un vacío que amplificaba cada sonido, el crujir del hielo, el roce de las chaquetas, el leve gemido de Luna al despertar. ¿Dónde está Luz?, fue lo primero que preguntó la niña, sus ojos buscando al perro con una mezcla de esperanza y miedo. Sofía señaló la entrada de la cueva, donde Luz estaba sentado, olfateando el aire. No se ha movido, dijo, aunque la postura tensa del animal la inquietaba. Había algo en su mirada, una urgencia que no podía descifrar. Mateo se frotó los ojos, gruñendo. Estoy harto de esta cueva. Si nos quedamos aquí, moriremos de frío o de hambre. Su voz era áspera, cargada de la frustración de un niño que no entendía cómo habían pasado de un avión lleno de risas a este infierno blanco. Sofía lo miró, tratando de mantener la calma. No podemos salir sin un plan, Mateo. No sabemos a dónde ir. Pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella. La montaña era un laberinto mortal, y sin Luz, ya estarían muertos. Como si hubiera escuchado su nombre, Luz se puso de pie y trotó hacia la entrada, deteniéndose para mirar a los niños. En su boca llevaba otra bolsa, más pequeña, que dejó caer con un sonido sordo en la nieve. Sofía se acercó, conteniendo el aliento. Dentro había más provisiones, un puñado de raíces fibrosas, un frasco de agua helada y otro de ungüento, idéntico al primero. El olor a hierbas llenó la cueva, y por un momento, los niños olvidaron el frío. «Comida», exclamó Luna, sus ojos brillando con una alegría que no habían visto en días. Mateo, sin embargo, frunció el ceño. ¿Otra vez? Esto no tiene sentido. ¿De dónde saca esto? No hay aldeas aquí, no hay nada. Sofía no respondió. Estaba demasiado ocupada partiendo las raíces, que sabían a tierra pero eran mejor que nada. Mientras comían, observó a Luz. El perro estaba más delgado de lo que recordaba, su pelaje marrón salpicado de hielo, sus costillas apenas visibles bajo la piel. Pero sus ojos tenían una determinación feroz, como si cargara una misión que iba más allá de ellos. Sofía notó algo nuevo, un collar roto colgaba de su cuello, apenas un trozo de cuero desgastado con una placa metálica. Se acercó con cuidado, temiendo que Luz se apartara, pero el perro la dejó tocarlo. La inscripción en la placa estaba borrosa, desgastada por el tiempo, pero pudo distinguir unas palabras: «Para mi guardián». Su corazón dio un vuelco. ¿Quién había sido el dueño de Luz? ¿Por qué estaba solo en la montaña? «Miren esto», dijo, mostrando la placa a sus hermanos. Luna se acercó, acariciando la cabeza de Luz. «Eras de alguien, ¿verdad?», murmuró, como si el perro pudiera responder. Mateo, todavía desconfiado, cruzó los brazos. Eso no explica nada. ¿Y si su dueño está muerto? ¿O si nos está llevando a una trampa? Sofía lo fulminó con la mirada. Si Luz quisiera hacernos daño, ya lo habría hecho. Nos trajo comida, nos trajo refugio. Es lo único que tenemos, Mateo. El niño no respondió, pero su expresión decía que no estaba convencido. Terminaron de comer en silencio, compartiendo el agua helada que quemaba la garganta al pasar. El frío seguía siendo un enemigo implacable, colándose por cada rendija de sus ropas. Sofía sabía que no podían quedarse en la cueva para siempre. El hambre volvería, y el frío no perdonaba. «Tenemos que movernos», dijo finalmente, poniéndose de pie.
Luz sabe a dónde ir. Lo seguiremos. Luna asintió con entusiasmo, pero Mateo gruñó. Esto es una locura. Pero está bien, sigamos al perro mágico. Luz, como si entendiera, salió de la cueva y comenzó a caminar por un sendero apenas visible, cubierto de nieve fresca. Los niños lo siguieron, tropezando en el terreno resbaladizo. El paisaje era un espectáculo desolador, picos afilados que se alzaban como cuchillos, grietas ocultas bajo la nieve, un cielo gris que prometía más tormenta. El crujir de sus pasos resonaba en el silencio, mezclado con el silbido del viento que traía un olor a hielo y roca húmeda. Luz avanzaba con seguridad, su cola baja pero sus orejas alertas, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire. Desde la perspectiva de Luz, el mundo era un mosaico de instintos y recuerdos fragmentados. El olor de los niños, mezclado con miedo y sangre, lo empujaba a seguir adelante, a protegerlos. Pero había algo más, un eco en su mente, una voz humana, cálida, que lo llamaba guardián. Un hombre con botas gastadas, una mochila llena de cuerdas y un mapa arrugado. Habían subido juntos esta montaña, buscando algo, pero la nieve se lo había llevado. Luz no entendía la muerte, pero sabía que su amo no estaba. Y ahora, estos niños, pequeños y frágiles, eran su nueva misión. Cada paso era un esfuerzo, su cuerpo agotado por el hambre y el frío, pero no podía detenerse. No aún, los niños, ajenos a los pensamientos de Luz, luchaban por mantenerse a su paso. Luna, la más pequeña, tropezaba constantemente, y Sofía la ayudaba, aunque sus propias piernas temblaban de cansancio. Vamos, Luna, tú puedes, decía, su voz firme pero suave. Mateo, detrás, revisaba el terreno con ojos desconfiados. Esto es demasiado fácil, murmuró. ¿Un perro que nos trae comida y nos lleva a cuevas? Algo no está bien. Sofía suspiró, exasperada. Si tienes una idea mejor, dímela. Porque yo no veo helicópteros viniendo por nosotros. El sendero los llevó a una ladera más empinada, donde la nieve era tan profunda que llegaba a las rodillas de Luna. Luz se detuvo de repente, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso. Los niños se congelaron, siguiendo su mirada. En la distancia, apenas visible entre la niebla, había un montículo de nieve que no parecía natural. Luz gruñó, un sonido bajo que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. ¿Qué es eso?, susurró Luna, aferrándose a su hermana. Sofía entrecerró los ojos, tratando de distinguir la forma. Parecía un montón de escombros, pero había algo extraño, algo que brillaba bajo la nieve. Luz comenzó a cavar, sus patas arrancando la nieve con una urgencia casi desesperada. Los niños se acercaron, conteniendo el aliento. La nieve volaba en todas direcciones, revelando poco a poco un objeto metálico, oxidado pero sólido. Era una caja, pequeña, con bisagras rotas y una inscripción apenas legible. Sofía se arrodilló junto a Luz, ignorando el frío que le quemaba las manos. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras el perro seguía cavando, como si supiera exactamente lo que buscaba. Mateo, por primera vez, pareció intrigado. ¿Es del avión? ¿O de alguien más? Pero antes de que pudieran abrir la caja, Luz levantó la cabeza, sus orejas alertas. Un sonido lejano, un crujido profundo, resonó en la montaña. No era el viento. No era un animal. Era algo más grande, algo que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Los niños se miraron, el miedo reflejado en sus rostros. Luz gruñó, su cuerpo tenso, mirando hacia la ladera. La nieve comenzó a deslizarse, un murmullo que crecía como un rugido. Una luz, susurró Mateo, su voz quebrándose. Sofía agarró la caja y tiró de Luna hacia atrás. «Corran», gritó, pero Luz no se movió. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad, donde algo, o alguien, parecía observarlos desde la tormenta. El rugido de la montaña creció como un trueno, un murmullo que se transformó en un estruendo que hizo temblar el suelo bajo los pies de los niños. La nieve, traicionera, comenzó a deslizarse por la ladera, levantando nubes blancas que oscurecían el cielo gris. Sofía, con el corazón latiendo en la garganta, apretó la caja metálica contra su pecho y tiró de Luna con fuerza. «Corran, ahora», gritó, su voz apenas audible sobre el caos.
Mateo, con los ojos muy abiertos, tropezó mientras intentaba seguirlas, su respiración agitada formando nubes en el aire helado. Luz, el perro mestizo que los había guiado hasta aquí, gruñó con fiereza, sus patas firmes en la nieve, como si desafiara a la montaña misma. Pero sus ojos ámbar no miraban el alud que se aproximaba, sino algo más allá, algo escondido en la niebla que envolvía el Everest. Los niños corrieron, sus botas hundiéndose en la nieve profunda, cada paso una batalla contra el cansancio y el frío que les quemaba la piel. Sofía, con Luna aferrada a su mano, buscaba desesperadamente un lugar donde refugiarse. La cueva de la que habían salido estaba demasiado lejos, y las rocas que salpicaban la ladera ofrecían poca protección. Luz, adelantándose con saltos ágiles, parecía saber a dónde ir. Giró hacia un sendero estrecho que serpenteaba entre dos picos de roca, un camino apenas visible cubierto de hielo. «Por aquí», gritó Sofía, confiando en el instinto del perro, aunque el miedo le apretaba el pecho como una garra. El sendero era traicionero, con grietas ocultas bajo la nieve que amenazaban con tragarlos. Luna tropezó, su pequeño cuerpo cayendo con un gemido. Sofía la levantó, ignorando el dolor en su propio brazo herido. «No te detengas, Luna», suplicó, su voz quebrándose. Mateo, detrás, jadeaba, sus manos raspadas por las rocas que usaba para mantener el equilibrio. «Esto es una locura», gritó. «Ese perro nos va a matar». Pero Luz no vaciló, su pelaje marrón cubierto de escarcha mientras los guiaba hacia un claro donde el terreno se nivelaba. El rugido de la luz se desvaneció lentamente, dejando un silencio pesado, roto solo por el silbido del viento y el crujir de la nieve bajo sus pies. El claro estaba rodeado de pináculos de hielo que se alzaban como agujas, brillando bajo un sol pálido que apenas atravesaba las nubes. Los niños, jadeando, se detuvieron, sus cuerpos temblando de agotamiento. Sofía dejó caer la caja metálica, que aterrizó con un sonido sordo en la nieve. Luz se sentó a pocos metros, lamiendo sus patas como si nada hubiera pasado, pero sus orejas seguían alertas, girando hacia cada sonido. «¿Qué fue eso?», susurró Luna, sus ojos llenos de lágrimas. «Pensé que nos iba a aplastar». Sofía la abrazó, sintiendo el calor frágil de su hermana contra su pecho. «Estamos bien», dijo, aunque no estaba segura de creerlo. «Luz nos salvó». Otra vez. Mateo, todavía recuperando el aliento, pateó la nieve con frustración. «Esto no tiene sentido. Un perro que nos trae comida, que nos lleva a cuevas, que nos salva de una luz. Algo está mal, Sophie». Su voz era un torbellino de miedo y rabia. Sofía lo miró, tratando de mantener la calma. «No sé qué está pasando, Mateo, pero sin luz estaríamos muertos. ¿Quieres quedarte aquí y esperar a que otro alud nos encuentre?» Mateo no respondió, pero su silencio era una rendición a regañadientes. La caja metálica, ahora cubierta de nieve, llamó la atención de Luna. Se arrodilló junto a ella, sus dedos pequeños trazando la inscripción borrosa. «Parece vieja», dijo, su voz suave. «Como si hubiera estado aquí mucho tiempo». Sofía se acercó, examinándola con cuidado. La superficie estaba oxidada, pero había un símbolo grabado, una especie de cruz con líneas curvas, como un mapa estilizado. Intentó abrirla, pero las bisagras estaban trabadas. «Necesitamos algo para forzarla», dijo, mirando a su alrededor. Mateo, todavía molesto, encontró una piedra afilada y la usó para golpear la caja, pero solo logró abollarla. «Es inútil», gruñó, arrojando la piedra al suelo. Luz, que hasta ese momento había permanecido quieto, se acercó y olfateó la caja, como si reconociera algo en ella. Luego, sin previo aviso, comenzó a trotar hacia el borde del claro, deteniéndose para mirar a los niños. «¿Quiere que lo sigamos?», dijo Luna, su voz llena de una confianza que contrastaba con la tensión de sus hermanos. Sofía dudó, pero el recuerdo de la luz aún resonaba en su mente. «Vamos», dijo finalmente, levantando la caja. «No tenemos otra opción». El sendero que Luz eligió los llevó a un descenso empinado, donde la nieve era más delgada, revelando parches de roca negra salpicados de hielo. El aire olía a humedad y minerales, y el silencio de la montaña era casi opresivo, roto solo por el crujir de sus pasos y el leve jadeo de Luz. Los niños caminaban en fila, con Luna en el medio, sus manos aferrando la chaqueta de Sofía.
La montaña parecía viva, sus laderas respirando con cada ráfaga de viento, sus sombras moviéndose como fantasmas. Sofía no podía sacudirse la sensación de que eran observados, aunque no veía nada más que nieve y roca. Tras lo que parecieron horas, Luz se detuvo frente a un grupo de tiendas destrozadas, medio enterradas en la nieve. Eran restos de un campamento abandonado, con lonas rasgadas ondeando como banderas rotas y cenizas frías esparcidas en lo que alguna vez fue una fogata. El olor a madera quemada y tela húmeda llenaba el aire. «Esto es un campamento», dijo Mateo, su voz cargada de asombro. «¿Quién vivía aquí?» Sofía se acercó a una de las tiendas, tocando la lona con dedos temblorosos. Estaba rígida por el hielo, pero había algo dentro, una mochila rota, cuerdas deshilachadas, y un diario con las páginas amarillentas. Luna, siempre atraída por lo pequeño, encontró una foto rota entre la nieve. Era una imagen en blanco y negro, desvaída, de un hombre con barba y un perro a su lado. El perro se parecía a Luz, con el mismo pelaje marrón y ojos intensos. «¿Eres tú?», susurró Luna, mostrándole la foto al perro. Luz olfateó la imagen y soltó un gemido bajo, casi humano. Sofía tomó el diario, abriéndolo con cuidado. Las páginas estaban llenas de garabatos, mapas y notas en una letra apretada. Una frase destacaba: «Mi perro conoce los secretos del Everest. Si me pierdo, él encontrará el camino». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Es Luz?», preguntó, mirando al perro. Pero antes de que pudieran leer más, un ruido los hizo congelarse. Era un rugido, profundo y gutural, que resonó en las laderas. No era una luz esta vez, sino algo vivo, algo grande. Luz se puso en guardia, su cuerpo tenso, un gruñido escapando de su garganta. Los niños se miraron, el miedo reflejado en sus rostros. «¿Qué es eso?», susurró Luna, aferrándose a la foto como si fuera un amuleto. Mateo señaló hacia la niebla, donde las sombras parecían moverse. «No es un perro», dijo, su voz temblando. Sofía apretó el diario contra su pecho, su mente corriendo. ¿Un oso? ¿Un lobo? ¿Algo peor? La montaña no era un lugar para humanos, y ellos eran intrusos. Luz dio un paso adelante, sus orejas bajas, su pelaje erizado. No retrocedió, pero su mirada estaba fija en un punto más allá del campamento, donde el sendero desaparecía en un acantilado cubierto de niebla. Los niños se agruparon, sus corazones latiendo al unísono. Sofía intentó hablar, pero su voz se quebró. «Luz, ¿qué hay ahí?», susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. El perro ladró, un sonido agudo que cortó el silencio, y comenzó a correr hacia el acantilado, deteniéndose al borde. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y por un momento, algo brilló en el abismo, un destello metálico que no pertenecía a la montaña. «Luz, espera», gritó Luna, dando un paso adelante, pero Sofía la detuvo. El rugido volvió, más cerca ahora, acompañado por el crujir de la nieve, como si algo pesado se moviera entre las sombras. Mateo, con los ojos muy abiertos, susurró: «No estamos solos». Luz gruñó, su cuerpo tenso como un resorte, mirando hacia el abismo. La niebla se espesó, ocultando lo que fuera que brillaba, pero el sonido de pasos pesados se acercaba, cada vez más fuerte. Los niños se aferraron unos a otros, atrapados entre el instinto de correr y la certeza de que Luz era su única guía. Pero, ¿a dónde los llevaba? ¿Y qué los esperaba en el borde de ese acantilado? La niebla se arremolinaba como un velo vivo, envolviendo el borde del acantilado donde Luz, el perro mestizo, permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el abismo. El destello metálico que habían visto por un instante se desvaneció, tragado por la bruma densa que parecía respirar con la montaña. El rugido que había resonado momentos antes se apagó, pero el silencio que siguió era aún más inquietante, cargado de una tensión que hacía que los niños se aferraran unos a otros. Sofía, con el diario y la caja metálica apretados contra su pecho, sentía el frío del Everest calarle los huesos, pero no era solo el hielo lo que la hacía temblar. Algo estaba ahí fuera, algo que Luz percibía y que ellos no podían ver. «Luz, vuelve», susurró Luna, su voz temblorosa rompiendo el silencio. La niña dio un paso hacia el perro, pero Sofía la detuvo, sus dedos apretando el brazo de su hermana con más fuerza de la necesaria. «No te muevas», dijo, su mirada fija en la niebla.
Mateo, detrás, tenía los puños cerrados, su respiración agitada formando nubes blancas en el aire helado. ¿Qué fue ese ruido?, murmuró, su voz apenas audible. No era una luz. Era algo vivo. Sofía no respondió. No tenía respuestas, solo miedo, y el peso de mantener a sus hermanos a salvo en un lugar que parecía diseñado para devorarlos. Luz, con el pelaje erizado y las orejas bajas, soltó un gruñido bajo, pero no retrocedió. Sus patas se hundían en la nieve, y su cuerpo estaba tenso, como si estuviera listo para saltar al abismo o enfrentarse a lo que fuera que acechaba en la niebla. Entonces, el cielo se oscureció de repente, como si una mano invisible hubiera cubierto el sol. Nubes negras, cargadas de tormenta, se deslizaban sobre las cumbres del Everest, trayendo consigo un viento que cortaba como cuchillos. La nieve comenzó a caer en ráfagas densas, cegándolos, y el frío se volvió insoportable, un enemigo que se colaba por cada rendija de sus ropas raídas. «Tenemos que movernos», gritó Sofía, alzando la voz para ser escuchada sobre el aullido del viento. «No podemos quedarnos aquí». Pero el sendero por el que habían venido estaba ahora cubierto por una cortina de nieve, y el acantilado frente a ellos era un salto hacia la nada. Luz, como si entendiera la urgencia, giró y comenzó a trotar en una nueva dirección, siguiendo un sendero que descendía en zigzag por la ladera. Los niños lo siguieron, tropezando en la nieve que les llegaba hasta las rodillas. El olor a hielo húmedo y roca llenaba sus pulmones, mezclado con el aroma terroso del pelaje de Luz, que avanzaba con una determinación feroz. El sendero era un desafío, con rocas sueltas que rodaban bajo sus pies y grietas ocultas que amenazaban con tragarlos. Luna, la más pequeña, luchaba por mantener el paso, sus botas resbalando en el hielo. Sofía la sostenía, aunque sus propias piernas temblaban de cansancio. «No te sueltes», le decía, su voz quebrándose por el esfuerzo. Mateo, detrás, llevaba la caja metálica, que pesaba más de lo que esperaba, golpeándole las piernas con cada paso. «Esto es una locura», gruñó. «Seguimos a un perro a ciegas en medio de una tormenta». Pero no había otra opción. Luz era su única guía, un faro en la oscuridad blanca que los rodeaba. La tormenta empeoró, el viento rugiendo como un animal enfurecido, lanzando nieve que les azotaba el rostro como agujas. La visibilidad era casi nula, y el mundo se redujo a un borrón blanco y gris. Sofía sentía el frío mordiéndole las manos, los dedos entumecidos a pesar de los guantes rotos que había encontrado entre los escombros del avión. Luna, temblando, comenzó a sollozar. «Quiero ir a casa», susurró, su voz perdida en el viento. Sofía la abrazó con fuerza, sintiendo el calor frágil de su hermana contra su pecho. «Lo haremos, Luna. Pero tenemos que seguir a Luz». Desde la perspectiva de Luz, la tormenta era solo otro obstáculo en un camino que había recorrido demasiadas veces. Sus patas, aunque agotadas, se movían con una precisión instintiva, guiadas por un sentido que iba más allá de la vista o el olfato. En su mente, fragmentos de recuerdos se arremolinaban como la nieve, una voz humana que lo llamaba guardián, una mano cálida que le rascaba detrás de las orejas, una promesa rota en la montaña. Los niños, con su miedo y su fragilidad, eran ahora su propósito. Cada paso era un esfuerzo, su cuerpo flaco temblando bajo el pelaje empapado, pero no podía detenerse. No mientras ellos dependieran de él. Tras lo que parecieron horas, Luz se detuvo frente a una formación de rocas que formaban un refugio natural, un hueco en la ladera protegido del viento. Los niños se arrastraron dentro, jadeando, sus rostros rojos por el frío. El espacio era estrecho, con paredes de roca cubiertas de hielo que brillaban como espejos rotos. El olor a musgo y humedad llenaba el aire, pero el alivio de estar fuera del viento era inmenso. Sofía dejó caer el diario y la caja, desplomándose contra la pared. Luna se acurrucó a su lado, abrazando la foto que había encontrado en el campamento. Mateo, todavía sosteniendo la caja, gruñó: «Esto mejor que valga la pena». Para mantenerse despiertos, comenzaron a hablar, sus voces temblorosas llenando el silencio del refugio. Sofía contó una historia sobre su abuela en Nepal, que siempre les hacía té dulce y les hablaba de las montañas como si fueran seres vivos. Mateo, más reacio, admitió que extrañaba su bicicleta y el parque donde jugaba con sus amigos. Pero fue Luna quien lo sorprendió. «Tenía un perro», dijo, su voz suave pero firme.
Se llamaba Max. Se perdió hace un año, y nunca lo encontramos. Creo que Luz es como él. No nos abandonará. Sus palabras cayeron como una piedra en el silencio, y Sofía sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir, pero la mirada de Luna, fija en Luz, estaba llena de una esperanza que ella misma había perdido. Luz, sentado cerca de la entrada, no parecía escuchar, pero su cola dio un leve movimiento. Desde su perspectiva, los niños eran un eco de su pasado, de un tiempo en que seguía a otro humano por estas mismas laderas. Recordaba noches como esta, acurrucado junto a su amo, esperando que la tormenta pasara. Pero su amo no había vuelto, y la montaña se lo había llevado. Ahora, estos niños eran su carga, y una parte de él sabía que no podía protegerlos para siempre. La montaña no perdonaba, pero él tampoco podía rendirse. Sofía abrió el diario, buscando respuestas en las páginas amarillentas. Las notas eran caóticas, llenas de dibujos de picos y rutas, pero una frase volvió a destacar: mi perro conoce los secretos del Everest. Había un mapa garabateado, con una cruz marcada en un lugar que parecía cerca. ¿Crees que Luz sabe a dónde vamos?, preguntó Luna, acariciando la cabeza del perro. Sofía no respondió, pero la idea de que Luz estuviera siguiendo un camino trazado por alguien más la llenaba de esperanza y temor. ¿Qué había en ese lugar? ¿Y por qué Luz los llevaba allí? Mateo, todavía desconfiado, golpeó la caja con los nudillos. Si esto es importante, deberíamos abrirla, dijo. Pero antes de que pudieran intentarlo, Luz se puso de pie, sus orejas alertas. La tormenta había amainado, y el silencio era ahora absoluto. Entonces, un zumbido lejano rompió la calma, un sonido mecánico que no pertenecía a la montaña. «Es un helicóptero», susurró Luna, sus ojos brillando con esperanza. Sofía se arrastró hacia la entrada, buscando en el cielo gris. El zumbido creció, pero estaba demasiado lejos, un eco que se desvanecía en la distancia. «Tenemos que hacer una señal», gritó Mateo, buscando algo para agitar. Pero Luz no estaba mirando el cielo. Sus ojos estaban fijos en la nieve, donde huellas frescas, grandes y profundas, marcaban el suelo cerca del refugio. No eran de Luz. Eran de algo más grande, algo que había pasado mientras dormían. El perro gruñó, su cuerpo tenso, y los niños sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Qué es eso?», susurró Luna, aferrándose a Sofía. El zumbido del helicóptero se desvaneció, pero las huellas seguían allí, desapareciendo en la niebla. Luz ladró, un sonido agudo que resonó en la montaña, y dio un paso hacia las huellas, como si estuviera dispuesto a enfrentarse a lo que fuera que las había dejado. El zumbido del helicóptero se desvanecía en la distancia, un eco cruel que dejaba a los niños con el corazón en la garganta. La esperanza, tan frágil como la nieve que se deshacía bajo sus botas, se desmoronó en el silencio de la montaña. Sofía, agazapada en la entrada del refugio de roca, escudriñaba el cielo gris, buscando un destello de metal o el parpadeo de una luz que no llegaba. Sus manos, entumecidas por el frío, apretaban el diario y la caja metálica como si fueran anclas en un mundo que se desmoronaba. Luna, acurrucada a su lado, temblaba, sus ojos fijos en las huellas frescas que marcaban la nieve frente al refugio. Eran grandes, demasiado grandes para ser de Luz, y se perdían en la niebla que envolvía el Everest como un sudario. Mateo, con los puños cerrados, miraba a Luz, que gruñía con el pelaje erizado, su cuerpo tenso frente a las huellas. «¿Qué demonios es eso?», susurró, su voz quebrándose por el miedo. El aire olía a hielo y roca húmeda, con un trasfondo metálico que recordaba al accidente del avión. La tormenta había amainado, pero el frío seguía siendo un enemigo implacable, colándose por las rendijas de sus chaquetas rotas y quemándoles la piel. Sofía se obligó a ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban de agotamiento. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz firme a pesar del nudo en su pecho. «Si ese era un helicóptero, volverá. Pero esas huellas». No terminó la frase, pero sus ojos se encontraron con los de Mateo, que asintió con un gesto sombrío. Luna, con la foto del hombre y el perro apretada contra su pecho, susurró: «Luz nos protegerá, ¿verdad?». El perro, como si entendiera, giró la cabeza hacia ella,
sus ojos ámbar brillando con una intensidad que era a la vez reconfortante y desconcertante. Luz dio un paso hacia las huellas, olfateándolas con cautela. Su gruñido se intensificó, un sonido bajo que resonaba en las paredes de roca del refugio. Sofía se acercó, arrodillándose junto al perro. Las huellas eran profundas, con marcas de garras que no se parecían a las de Luz. ¿Un lobo?, preguntó, aunque sabía que los lobos no eran tan grandes. Mateo, sosteniendo la caja metálica, negó con la cabeza. Es más grande. Mucho más grande. No quiero saber qué es. Pero Luz no parecía dispuesto a esperar. Con un ladrido agudo, comenzó a trotar por el sendero que seguía las huellas, deteniéndose para mirar a los niños, como si los instara a seguirlo. Otra vez el perro, gruñó Mateo, pero ya estaba recogiendo sus cosas, la frustración mezclada con un miedo que no admitiría. Sofía tomó la mano de Luna, sintiendo el calor frágil de sus dedos. Vamos, dijo, aunque cada paso hacia la niebla le parecía un salto hacia lo desconocido. El sendero era estrecho, flanqueado por paredes de hielo que brillaban como espejos rotos bajo la luz pálida del sol. La nieve crujía bajo sus botas, y el viento traía un olor a musgo y algo más, algo animal que hacía que el corazón de Sofía latiera más rápido. Luz avanzaba con pasos seguros, su cola baja pero sus orejas alertas, siguiendo las huellas que serpenteaban hacia un valle cubierto de niebla. El paisaje del Everest era un espectáculo de belleza cruel, picos afilados que cortaban el cielo, grietas ocultas que esperaban un paso en falso, un silencio que amplificaba cada sonido. Los niños caminaban en fila, con Luna en el medio, sus manos aferrando la chaqueta de Sofía. La niña no hablaba, pero sus ojos seguían a Luz con una confianza ciega, como si el perro fuera un faro en la tormenta. Sofía, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Cada sombra en la niebla parecía moverse, cada crujido en la nieve era un eco de algo que lo seguía. Desde la perspectiva de Luz, el mundo era un tapiz de olores y sonidos. Las huellas en la nieve olían a hambre, a algo salvaje y desesperado que acechaba en la montaña. Su instinto le gritaba que protegiera a los niños, pero también sentía un tirón, un recuerdo de su amo perdido, de noches en la nieve esperando un regreso que nunca llegó. Los niños eran ahora su manada, frágiles pero valientes, y él no podía abandonarlos. Cada paso era un esfuerzo, su cuerpo flaco temblando bajo el pelaje empapado, pero la montaña no le daba tregua, y él tampoco podía detenerse. El sendero los llevó a un desfiladero estrecho, donde las paredes de roca se cerraban como las mandíbulas de un gigante. La niebla era tan densa que apenas podían ver a Luz, que avanzaba unos metros adelante, su silueta apenas visible. Esto no me gusta, murmuró Mateo, su voz tensa. Si algo nos ataca aquí, no hay dónde correr. Sofía no respondió, pero sus dedos apretaron el diario con más fuerza. Las notas que había leído hablaban de un perro que conocía los secretos del Everest, y aunque no entendía qué significaba, la idea de que Luz estuviera siguiendo un camino trazado por alguien más la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. De repente, Luz se detuvo, su cuerpo tenso, un gruñido bajo escapando de su garganta. Los niños se congelaron, sus corazones latiendo al unísono. Frente a ellos, apenas visible en la niebla, había una cueva, una abertura oscura en la roca que parecía tragarse la luz. Las huellas que habían seguido terminaban allí, desapareciendo en la penumbra. ¿A dónde va eso?, susurró Luna, su voz temblando. Sofía se acercó, sintiendo el aire frío que emanaba de la cueva, cargado de un olor a humedad y algo más, algo vivo. Luz dio un paso hacia la entrada, pero no entró. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad, y su gruñido se intensificó, un sonido que erizó la piel de los niños. No entres, dijo Mateo, retrocediendo. Eso no es un refugio, es una trampa. Pero Luz no parecía escuchar. Su cuerpo estaba rígido, sus patas clavadas en la nieve, como si luchara contra un impulso de correr hacia la cueva o alejarse de ella. Sofía se arrodilló junto al perro, buscando respuestas en su mirada. ¿Qué hay ahí, Luz?, murmuró, aunque sabía que no obtendría una respuesta. La caja metálica, que Mateo aún llevaba, parecía más pesada ahora, como si guardara un secreto que la montaña no quería revelar. Entonces, un ruido vino de la cueva, un crujido suave, como pasos sobre roca. Los niños se miraron, el miedo reflejado en sus rostros. Luna se aferró a Sofía,
sus dedos temblando. «Es el helicóptero», susurró, aunque sabía que no lo era. El zumbido había desaparecido, y este sonido era diferente, más cercano, más vivo. Mateo levantó la caja como si fuera un arma, aunque no sabía cómo usarla. «Algo está ahí dentro», dijo, su voz quebrándose. Sofía buscó una piedra en el suelo, su corazón latiendo con fuerza. Luz ladró, un sonido agudo que resonó en el desfiladero, y dio un paso hacia la cueva, como si estuviera dispuesto a enfrentarse a lo que fuera que los esperaba. La niebla se espesó, envolviéndolos como un sudario, y el aire se volvió más frío, más pesado. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Las notas del diario resonaban en su mente: «Mi perro conoce los secretos del Everest». Pero, ¿qué secretos? ¿Y por qué Luz los había llevado a esta cueva? La oscuridad de la entrada parecía viva, un abismo que los observaba con ojos invisibles. Luna, con la foto aún en la mano, susurró: «Luz no nos dejaría en peligro, ¿verdad?». Pero incluso ella sonaba insegura ahora. Un nuevo sonido salió de la cueva, un gruñido profundo, gutural, que hizo que los niños retrocedieran. Luz respondió con un ladrido feroz, su cuerpo tenso como un resorte. Las huellas en la nieve, grandes y amenazantes, parecían ahora una advertencia. Sofía apretó la mano de Luna, su mente corriendo. No podían retroceder, no con la niebla y el frío acechándolos. Pero entrar en la cueva era como caminar hacia la boca de un monstruo. Luz dio otro paso, sus ojos fijos en la oscuridad, y los niños supieron que no tenían opción. Tendrían que seguirlo, o enfrentarse a lo que fuera que los había seguido hasta aquí. La cueva era un abismo de oscuridad, un hueco en la montaña que parecía tragarse la luz y el sonido. El gruñido que había surgido de su interior resonaba aún en los oídos de los niños, un eco gutural que les erizaba la piel. Luz, el perro mestizo que los había guiado a través del Everest, estaba plantado frente a la entrada, su pelaje marrón erizado, sus dientes al descubierto en un gruñido feroz. Sus ojos ámbar brillaban con una mezcla de desafío y miedo, fijos en la penumbra donde algo se movía, algo que no podían ver pero que sentían como una presencia viva y hambrienta. Sofía, con el diario y la caja metálica apretados contra su pecho, sentía el frío de la roca a su espalda, pero era el miedo lo que le congelaba el aliento. Luna, aferrada a su mano, temblaba, sus ojos llenos de lágrimas mientras susurraba: «Luz, no vayas». Mateo, sosteniendo una piedra como si fuera un arma, miraba la cueva con una mezcla de terror y rabia. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró, su voz apenas audible sobre el silbido del viento que azotaba el desfiladero. El aire dentro de la cueva olía a humedad y a algo más, un olor animal que pesaba como una advertencia. La niebla que envolvía el sendero se colaba por la entrada, arremolinándose como dedos fantasmales. Sofía intentó calmar su respiración, pero cada inspiración era un esfuerzo, como si la montaña misma le apretara los pulmones. «No podemos retroceder», dijo, aunque su voz temblaba. «La tormenta volverá, y esas huellas, algo nos está siguiendo». Mateo la miró, sus nudillos blancos alrededor de la piedra. «¿Y entrar ahí es mejor? Eso suena como un lobo, o algo peor». Luna, con la foto del hombre y el perro aún en la mano, negó con la cabeza. «Luz no nos dejaría en peligro. Él sabe lo que hace». Pero Luz no parecía tan seguro ahora. Su cuerpo estaba tenso, sus patas clavadas en la nieve, como si luchara contra un instinto que lo empujaba hacia la cueva y otro que lo mantenía en su lugar. Entonces, un nuevo gruñido salió de la oscuridad, más cercano, más profundo, seguido por el crujir de algo pesado moviéndose sobre la roca. Los niños retrocedieron, sus corazones latiendo al unísono. Luz ladró, un sonido agudo que resonó en el desfiladero, y se lanzó hacia la cueva, desapareciendo en la penumbra. «Luz, no», gritó Luna, dando un paso adelante, pero Sofía la detuvo, sus dedos apretando el brazo de su hermana. «Espera», dijo, su voz quebrándose. Pero el silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Luz se había ido, y la cueva parecía esperarlo, esperándolos. «No podemos dejarlo», insistió Luna, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía dudó, atrapada entre el miedo a la cueva y el terror de abandonar al perro que los había salvado una y otra vez. Mateo, con la caja metálica bajo el brazo, gruñó: «Si entramos,
moriremos. Ese perro está loco. Pero sus palabras eran más bravata que convicción. Sabía, al igual que Sofía, que sin luz no tenían ninguna posibilidad. La montaña era un laberinto mortal, y él era su única guía. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso del diario contra su pecho. Las palabras que había leído, "Mi perro conoce los secretos del Everest", resonaban en su mente, pero ahora parecían más una advertencia que una promesa. Entramos, dijo finalmente, su voz más firme de lo que sentía. Pero nos mantenemos juntos. Luna asintió, aunque temblaba, y Mateo, a regañadientes, se acercó, sosteniendo la piedra con más fuerza. Avanzaron hacia la cueva, la nieve crujiendo bajo sus botas, el aire frío quemándoles la garganta. La entrada era más amplia de lo que parecía, con paredes de roca cubiertas de hielo que brillaban como espejos rotos. El olor a musgo y tierra húmeda se mezclaba con algo más, un hedor acre que hacía que el estómago de Sofía se revolviera. La oscuridad era tan densa que apenas podían ver sus propias manos, pero el eco de los ladridos de Luz los guiaba, un sonido que resonaba como un faro en la tormenta. El interior de la cueva era un laberinto de túneles, con pasajes que se bifurcaban y se retorcían como las venas de un gigante. El suelo estaba cubierto de guijarros y hielo, resbaladizo bajo sus botas. Sofía iba adelante, sosteniendo la mano de Luna, mientras Mateo cerraba la marcha, sus ojos escudriñando las sombras. Los ladridos de Luz se volvieron más intensos, mezclados con gruñidos que hacían que el corazón de Sofía latiera más rápido. Entonces, un aullido desgarrador rompió el silencio, seguido por el sonido de una pelea, garras raspando la roca, gruñidos feroces, un gemido de dolor que hizo que Luna gritara, «Luz». Corrieron hacia el sonido, tropezando en la oscuridad, sus manos raspando las paredes heladas. La cueva se abrió en una cámara más amplia, donde la luz de la luna se filtraba por una grieta en el techo, bañando el suelo en un resplandor plateado. Allí estaba Luz, enfrentándose a un lobo enorme, su pelaje gris plateado brillando como un espectro. El animal era más grande que cualquier perro, sus ojos amarillos brillando con hambre, sus colmillos al descubierto en un gruñido salvaje. Luz, más pequeño pero feroz, se mantenía firme, su cuerpo cubierto de cortes que sangraban sobre la roca. Los niños se congelaron, atrapados entre el terror y la urgencia de ayudar. «Tenemos que hacer algo», gritó Luna, buscando algo en el suelo. Sofía, con el corazón en la garganta, encontró una piedra afilada y la levantó, aunque sus manos temblaban. Mateo, dejando caer la caja metálica, agarró un palo roto que yacía en un rincón. «Luz, aguanta», gritó, lanzando la piedra hacia el lobo. El proyectil golpeó al animal en el flanco, haciéndolo retroceder con un gruñido de furia. Luz aprovechó el momento, lanzándose contra el lobo con una ferocidad que parecía imposible para su cuerpo flaco. Sus dientes se clavaron en el cuello del lobo, y los dos animales rodaron por el suelo, un torbellino de pelaje y sangre. Sofía y Mateo trabajaron juntos, lanzando piedras y gritando para distraer al lobo. Luna, con lágrimas corriendo por su rostro, gritaba el nombre de Luz, su voz resonando en la cueva. El lobo, abrumado por el ataque de Luz y las piedras, retrocedió, sus gruñidos convirtiéndose en gemidos. Finalmente, con un aullido de derrota, huyó hacia un túnel lateral, desapareciendo en la oscuridad. Luz se quedó en el centro de la cámara, jadeando, su pelaje manchado de sangre, sus patas temblando. Luna corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «Luz, no te mueras», sollozó, acariciando su cabeza. Sofía y Mateo se acercaron, sus rostros pálidos. Luz tenía cortes profundos en el flanco y el cuello, y su respiración era irregular. Sofía buscó el ungüento en la bolsa que aún llevaba, aplicándolo con dedos temblorosos en las heridas del perro. El olor a hierbas llenó la cueva, mezclado con el hedor metálico de la sangre. «Aguanta», Luz susurró, aunque no estaba segura de que el perro pudiera escucharla. Mateo, por primera vez sin palabras, se arrodilló junto a Luna, sus manos apretando el palo como si aún esperara otro ataque. La cámara estaba en silencio ahora, salvo por la respiración agitada de Luz y los sollozos de Luna. La luz de la luna iluminaba el suelo, revelando marcas de garras y sangre, un recordatorio de lo cerca que habían estado de perder a su protector. Sofía miró a su alrededor, buscando una salida, pero la cueva era un laberinto, y la idea de quedarse allí le revolvía el estómago. «¿Qué hacemos ahora?»,
preguntó Mateo, su voz baja. Sofía no respondió. Su mirada estaba fija en Luz, que intentaba levantarse, sus patas temblando bajo el peso de su cuerpo herido. Desde la perspectiva de Luz, el dolor era un fuego que ardía en su carne, pero no era nuevo. Había sentido el hambre, el frío, la pérdida. Recordaba noches en la montaña, siguiendo a su amo, enfrentando tormentas y bestias. Los niños eran ahora su propósito, su última misión. Intentó ponerse de pie, ignorando el dolor, porque sabía que la cueva no era segura. Había más lobos, más peligros, y la montaña no perdonaba a los débiles. Sofía, viendo el esfuerzo de Luz, tomó una decisión. «Tenemos que salir de aquí», dijo, ayudando a Luna a levantarse. Mateo recogió la caja metálica, aunque su peso parecía más grande ahora. Luz, con un gemido, se puso en pie, tambaleándose pero decidido. Los guió hacia un túnel lateral, más estrecho, donde el aire era más frío, más limpio. Los niños lo siguieron, sus corazones pesados por el miedo y la gratitud. Pero cuando emergieron al exterior, la nieve los recibió con un nuevo desafío. El cielo estaba oscuro, y un crujido lejano resonaba en la montaña. Luz colapsó en la nieve, su cuerpo temblando, y los niños se miraron, atrapados entre la esperanza de la salvación y el terror de perder a su guardián. La nieve caía en silencio, cubriendo el cuerpo tembloroso de Luz como un manto blanco que parecía querer reclamarlo para la montaña. El perro mestizo yacía colapsado a la salida del túnel, su pelaje marrón manchado de sangre, su respiración irregular formando nubes débiles en el aire helado. Los niños, agrupados a su alrededor, sentían el peso del miedo y la desesperación apretándoles el pecho. Sofía, arrodillada junto a Luz, aplicaba el ungüento herbal con manos temblorosas, el olor amargo de las hierbas mezclándose con el hedor metálico de la sangre. Luna, con lágrimas corriendo por sus mejillas, acariciaba la cabeza del perro, susurrando, «Por favor, Luz, no te vayas». Mateo, sosteniendo la caja metálica, miraba la escena con una mezcla de impotencia y rabia, su rostro pálido bajo la luz pálida del amanecer. El Everest se alzaba a su alrededor, un coloso de roca y hielo que parecía observar su lucha con indiferencia. El crujido que habían escuchado momentos antes resonaba aún en sus oídos, un eco lejano que podía ser una luz, un animal, o algo peor. El aire olía a nieve fresca y roca húmeda, y el frío cortaba como cuchillos, colándose por las rendijas de sus chaquetas rotas. Sofía, con el diario aún apretado contra su pecho, sentía el peso de la responsabilidad como una losa. Luz los había salvado del lobo, de la tormenta, de la montaña misma, pero ahora estaba herido, quizás mortalmente, y ella no sabía cómo salvarlo. «Tenemos que hacer algo», sollozó Luna, su voz quebrándose. «No puede morir». Sofía tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. «Lo estamos intentando», Luna, dijo, aunque sus palabras sonaban vacías. El ungüento parecía aliviar el dolor de Luz, pero las heridas eran profundas, y la sangre seguía goteando, tiñendo la nieve de un rojo oscuro. Mateo, por primera vez sin una queja, se arrodilló junto al perro, sus manos temblando mientras ayudaba a Sofía a aplicar el ungüento. «Esto no es suficiente», murmuró. «Necesitamos un médico, o algo. No podemos quedarnos aquí». Sofía levantó la mirada, escudriñando el horizonte. El cielo estaba despejado ahora, un azul pálido que contrastaba con la blancura cegadora de la nieve. Pero no había señales del helicóptero, solo el silencio opresivo de la montaña, roto por el leve gemido de Luz. La idea de dejar al perro atrás le revolvía el estómago, pero quedarse significaba arriesgar sus propias vidas. «Si nos movemos, tal vez encontremos ayuda», dijo, aunque no estaba segura de creerlo. «Pero no podemos llevar a Luz. Está demasiado herido». «No», gritó Luna, su voz resonando en el desfiladero. «No lo dejaré. Luz nos salvó, y ahora nos toca salvarlo». Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaban con una determinación que sorprendió a Sofía. Mateo, sin embargo, negó con la cabeza. «Luna, escúchame. Si nos quedamos, moriremos todos. El frío, el hambre, esas cosas que nos siguen, no tenemos oportunidad». Su voz era dura, pero había un temblor en ella, un miedo que no podía ocultar. Sofía miró a Luz, que intentaba levantar la cabeza,
sus ojos ámbar encontrándose con los suyos. Había algo en esa mirada, una mezcla de dolor y resolución, que le rompió el corazón. Recordó las palabras del diario: mi perro conoce los secretos del Everest. Luz no era solo un animal, era un guardián, un guía, y abandonarlo ahora sentía como una traición. Pero Mateo tenía razón, quedarse era una sentencia de muerte. Podemos llevarlo, dijo finalmente, su voz firme. Lo cargaremos si es necesario. Pero no lo dejaremos. Mateo gruñó, pero no protestó más. Ayudó a Sofía a improvisar una camilla con las cuerdas y la lona rota que habían encontrado en el campamento abandonado. Luna, todavía llorando, arrancó un pedazo de su chaqueta para cubrir a Luz, intentando mantenerlo caliente. El perro gimió cuando lo levantaron, su cuerpo flaco temblando bajo el peso de sus heridas. Sofía y Mateo lo cargaron entre los dos, mientras Luna caminaba adelante, sosteniendo la foto del hombre y el perro como si fuera un talismán. El sendero que Luz había seguido antes estaba ahora cubierto de nieve fresca, pero las huellas grandes y amenazantes aún eran visibles, serpenteando hacia la ladera. El camino era agotador, cada paso una lucha contra la nieve profunda y el viento que volvía a levantarse. El olor a hielo y roca húmeda llenaba sus pulmones, mezclado con el aroma terroso del pelaje de Luz. Sofía sentía el peso del perro en sus brazos, pero también el peso de la caja metálica y el diario, que Mateo llevaba ahora. Cada pocos pasos, Luz gemía, y Luna se detenía para acariciarlo, susurrándole palabras de aliento. Aguanta, Luz, decía. Vamos a encontrar ayuda. Pero la montaña parecía burlarse de ellos, sus picos afilados alzándose como guardianes implacables, sus grietas ocultas esperando un paso en falso. Desde la perspectiva de Luz, el dolor era un fuego que ardía en su cuerpo, pero su mente estaba fija en los niños. Recordaba fragmentos de su pasado, un hombre con botas gastadas, un mapa arrugado, una promesa de volver. La montaña se lo había llevado, pero Luz había seguido buscando, guiado por un instinto que no entendía del todo. Ahora, estos niños eran su propósito, y aunque su cuerpo fallaba, su voluntad se negaba a rendirse. Sentía el calor de sus manos, el temblor de sus voces, y sabía que debía seguir adelante, aunque fuera solo un poco más. El sol comenzó a descender, tiñendo la nieve de un naranja pálido que no ofrecía calor. Los niños estaban agotados, sus piernas temblando, sus rostros rojos por el frío. Sofía sentía que sus brazos estaban a punto de ceder, pero la mirada de Luna, llena de esperanza, la mantenía en marcha. Entonces, un zumbido lejano rompió el silencio, un sonido mecánico que hizo que sus corazones se aceleraran. «Es un helicóptero», susurró Luna, sus ojos brillando. Sofía escudriñó el horizonte, pero la niebla había vuelto, ocultando el cielo. El zumbido creció, más cercano ahora, y por un momento, la esperanza los envolvió como una manta. «Tenemos que hacer una señal», gritó Mateo, dejando caer la caja para buscar algo que agitar. Sofía dejó a Luz en la nieve con cuidado, buscando en su mochila un trozo de tela brillante que había encontrado entre los escombros del avión. Lo agitaron frenéticamente, gritando hasta que sus gargantas ardieron. Pero el zumbido se desvaneció, tan rápido como había llegado, dejando un silencio que dolía más que el frío. Luna se desplomó junto a Luz, sollozando. «Estaban tan cerca», dijo, su voz rota. Sofía la abrazó, luchando contra sus propias lágrimas. «Volverán», dijo, aunque no estaba segura de creerlo. Mateo pateó la nieve, frustrado. «Esto es inútil. Estamos atrapados, y Luz está muriendo». Sus palabras eran duras, pero su voz temblaba, y Sofía supo que estaba tan asustado como ella. Se arrodilló junto a Luz, revisando sus heridas. El ungüento había detenido la hemorragia, pero el perro estaba débil, su respiración superficial. «No podemos rendirnos», dijo Sofía, más para sí misma que para los demás. Luz no se rindió con nosotros. Entonces, Luz levantó la cabeza, sus orejas alertas. Con un gemido, intentó ponerse de pie, tambaleándose. Sus ojos estaban fijos en la ladera, donde la nieve parecía moverse, un destello de algo que no pertenecía a la montaña. «Luz, no», gritó Luna, pero el perro ya estaba en movimiento, cojeando hacia la niebla. Sofía y Mateo intercambiaron una mirada, atrapados entre el miedo y la necesidad de seguirlo.
¿A dónde va?, susurró Mateo, su voz llena de desconfianza. Sofía no respondió. La montaña guardaba demasiados secretos, y Luz parecía conocerlos todos. Pero cada paso que daba lo alejaba de ellos, y el crujido en la ladera crecía, como si algo, o alguien, los estuviera esperando. Los niños recogieron sus cosas, con Luna sosteniendo la foto y Sofía cargando a Luz con cuidado. El sendero que el perro había elegido los llevaba hacia un valle cubierto de niebla, donde las sombras parecían vivas. El zumbido del helicóptero había desaparecido, pero el crujido seguía, un sonido que no era de la nieve ni del viento. Luz, herido y tambaleante, seguía adelante, como si supiera algo que ellos no. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Qué estaba buscando Luz? ¿Y qué los esperaba en ese valle? La niebla se arremolinaba en el valle como un río blanco, ocultando las laderas del Everest y envolviendo a los niños en un silencio que pesaba más que el frío. El crujido que habían escuchado momentos antes se desvaneció, pero la tensión seguía apretándoles el pecho. Luz, herido y tambaleante, avanzaba cojeando por un sendero apenas visible, su pelaje marrón manchado de sangre seca y nieve. Sus ojos ámbar, aunque opacos por el dolor, brillaban con una determinación que mantenía a los niños en movimiento. Sofía, con el diario y la caja metálica apretados contra su cuerpo, caminaba detrás, sosteniendo la mano de Luna, que temblaba con cada paso. Mateo, cargando el peso de la frustración y el miedo, cerraba la marcha, sus ojos escudriñando la niebla en busca de las sombras que parecían acecharlos. El aire olía a hielo húmedo y roca, con un trasfondo terroso que emanaba del pelaje empapado de luz. La nieve crujía bajo sus botas, un sonido que resonaba en el silencio opresivo de la montaña. Cada paso era una lucha, no solo contra el terreno resbaladizo, sino contra el cansancio que les quemaba los músculos y el hambre que les retorcía el estómago. Sofía sentía el peso de la responsabilidad como una losa, pero la mirada de Luz, fija en el horizonte, le daba fuerzas para seguir. «Aguanta», Luz susurró, aunque no estaba segura de si hablaba con el perro o con ella misma. Luna, aferrando la foto del hombre y el perro que había encontrado en el campamento abandonado, caminaba con pasos pequeños, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Luz sabe a dónde va», dijo, su voz suave pero firme, como si repetir esas palabras pudiera hacerlas ciertas. Mateo, detrás, gruñó. «Eso dices tú, pero está herido. ¿Y si se muere? ¿Qué haremos entonces?» Su voz estaba cargada de rabia, pero Sofía sabía que era el miedo hablando. Mateo, siempre el pragmático, no podía soportar la idea de depender de un perro que apenas entendían. El sendero descendía hacia un valle estrecho, flanqueado por picos de roca que se alzaban como centinelas. La niebla era tan densa que apenas podían ver a Luz, cuya silueta se desdibujaba a pocos metros. Entonces, un zumbido familiar rompió el silencio, un sonido mecánico que hizo que los niños se detuvieran en seco. «Es un helicóptero», gritó Luna, sus ojos brillando con esperanza. Sofía escudriñó el cielo, buscando un destello de metal entre las nubes grises. El zumbido creció, más cercano ahora, y por un momento, la posibilidad de la salvación pareció real. «Por aquí», gritó Mateo, dejando caer la caja metálica para agitar los brazos frenéticamente. Sofía buscó en su mochila el trozo de tela brillante que había encontrado entre los escombros del avión, agitándola como una bandera. Luna gritaba, su voz aguda resonando en el valle. Luz, sin embargo, no se detuvo. Cojeando, siguió adelante, como si el helicóptero no fuera su objetivo. Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué no se detiene?», murmuró, pero no había tiempo para pensar. El zumbido se intensificó, y un destello de luz atravesó la niebla, seguido por el rugido de las hélices. Un helicóptero emergió de las nubes, su silueta negra recortada contra el cielo gris. Los niños gritaron, agitando los brazos, sus voces quebrándose por el esfuerzo. «Aquí estamos», gritó Sofía, corriendo hacia un claro donde la nieve era menos profunda. El helicóptero dio una vuelta baja, el viento de las hélices levantando nubes de nieve que les azotaban el rostro. Por un momento, pareció que los había visto, pero entonces viró, alejándose hacia la ladera opuesta. «No», sollozó Luna, cayendo de rodillas. Mateo pateó la nieve, su rostro rojo de frustración. «Estábamos tan cerca». Sofía, con el corazón latiendo con fuerza,
miró a Luz. El perro había parado, pero no miraba al helicóptero. Sus ojos estaban fijos en un punto en la niebla, donde las huellas grandes y amenazantes que habían visto antes reaparecían, serpenteando hacia un bosquecillo de pinos torcidos. Luz, espera, susurró, pero el perro ya estaba en movimiento, cojeando hacia la espesura. Sofía dudó, atrapada entre la urgencia de seguir al helicóptero y la certeza de que Luz era su única esperanza. Tenemos que ir con él, dijo finalmente, ayudando a Luna a levantarse. El bosquecillo era un laberinto de ramas desnudas y nieve acumulada, con un olor a pino y tierra húmeda que contrastaba con el frío estéril de la montaña. Luz avanzaba con dificultad, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Sofía y Mateo lo seguían, sosteniendo a Luna entre ellos. La niña no hablaba, pero sus manos apretaban la foto con tanta fuerza que los bordes estaban arrugados. Luz nos está llevando a algún lugar, susurró, como si temiera romper el hechizo de la montaña. Sofía no respondió. El diario, con sus notas crípticas sobre un perro que conoce los secretos del Everest, pesaba en su mente. ¿Qué buscaba Luz? ¿Y por qué ahora, cuando estaba tan débil? Entonces, el zumbido del helicóptero regresó, más fuerte, más cercano. Los niños se detuvieron, buscando el cielo. Esta vez, el helicóptero estaba justo encima, su sombra proyectándose sobre la nieve como un pájaro gigante. Una cuerda descendió, seguida por figuras vestidas de naranja que se deslizaban hacia el suelo. «Son rescatistas», gritó Mateo, su voz llena de alivio. Sofía agitó la tela brillante, gritando hasta que su garganta ardió. Los rescatistas los vieron, corriendo hacia ellos con linternas y bolsas de equipo. «Están vivos», gritó un hombre con casco, su voz resonando en el valle. Los niños corrieron hacia ellos, lágrimas de alivio mezclándose con la nieve en sus rostros. Pero cuando Sofía miró atrás, Luz no estaba. El perro había desaparecido en la niebla, su silueta perdida entre los pinos. «Luz», gritó Luna, dando un paso hacia el bosquecillo, pero un rescatista la detuvo. «Tenemos que sacarlos de aquí ahora», dijo, su voz firme. «La tormenta volverá pronto. No podemos irnos sin él», sollozó Luna, luchando contra el agarre del hombre. Sofía, con el corazón roto, intentó explicar. «Hay un perro, nos trajo comida, nos salvó de un lobo, está herido». Pero los rescatistas intercambiaron miradas, sus rostros llenos de escepticismo. «No hemos visto ningún perro», dijo una mujer, revisando las heridas de Sofía. «Están en shock. Es normal imaginar cosas después de un trauma como este». Mateo, furioso, señaló la bolsa de tela que aún llevaban, con el ungüento y las provisiones. «Esto no es una alucinación. Él nos trajo esto». Los rescatistas no discutieron, pero sus expresiones decían que no creían la historia. Subieron a los niños al helicóptero, envolviéndolos en mantas térmicas que olían a plástico y seguridad. El interior del helicóptero era cálido, un contraste brutal con el frío de la montaña. Sofía, sentada junto a Luna, miraba por la ventana, buscando a Luz en la niebla. El perro había desaparecido, como si la montaña lo hubiera reclamado. Luna, llorando en silencio, apretaba la foto contra su pecho. «No estaba loco», susurró. Luz era real. Desde la perspectiva de Luz, el mundo era un borrón de dolor y niebla. Sus heridas ardían, pero su instinto lo empujaba hacia adelante, hacia un lugar que no podía nombrar. Los niños estaban a salvo ahora, su misión cumplida, pero algo en la montaña lo llamaba, un eco de su amo perdido, de una promesa rota. Cojeó entre los pinos, dejando un rastro de sangre en la nieve, su cuerpo al borde del colapso. Pero no podía detenerse, no aún. El helicóptero despegó, el rugido de las hélices ahogando los gritos de Luna, que seguía llamando a Luz. Sofía, con el diario en las manos, lo abrió una última vez. Las notas hablaban de un hombre y su perro, de un viaje al corazón del Everest, de un secreto que nunca se reveló. «¿Quién eras, Luz?», murmuró, su voz perdida en el ruido. Mateo, sentado a su lado, miraba la caja metálica, que los rescatistas habían guardado en una bolsa. «Tal vez nunca lo sepamos», dijo, su voz más suave ahora, casi reverente. Cuando el helicóptero se elevó sobre el valle, Luna apretó el rostro contra la ventana, buscando una última señal de luz. Por un instante,
creyó ver una figura solitaria en la nieve, cojeando hacia la cima, un punto marrón contra el blanco infinito. «Es él», susurró, pero la niebla lo engulló, y el helicóptero se alejó, llevándolos lejos de la montaña. Los rescatistas hablaban por radio, coordinando su regreso, pero los niños estaban en silencio, atrapados en el recuerdo de un perro que había sido su guardián, su milagro. La pregunta seguía en el aire: ¿dónde estaba Luz, y por qué había desaparecido? Los niños estaban sentados en una sala de hospital, rodeados de paredes blancas que olían a desinfectante y metal. La luz fluorescente zumbaba sobre sus cabezas, un contraste brutal con la penumbra helada del Everest que aún parecía aferrarse a sus recuerdos. Sofía, con el brazo vendado y una manta sobre los hombros, miraba por la ventana hacia las montañas lejanas, sus picos apenas visibles bajo un cielo plomizo. Luna, acurrucada en una silla, abrazaba la foto arrugada del hombre y el perro, sus ojos rojos de tanto llorar. Mateo, sentado con las piernas cruzadas, sostenía la caja metálica en su regazo, sus dedos trazando las marcas oxidadas como si pudieran revelar algún secreto. La bolsa de tela que Luz les había traído estaba en una mesa cercana, un recordatorio tangible de que el perro había sido real, no un sueño nacido del frío y el miedo. El hospital era un torbellino de actividad, médicos que revisaban gráficos, enfermeras que llevaban bandejas de instrumentos, familiares de otros sobrevivientes que lloraban o susurraban en los pasillos. Pero para los niños, el mundo se había reducido a una sola pregunta: ¿dónde estaba Luz? Habían intentado explicárselo a los rescatistas, a los médicos, incluso a los periodistas que llegaron con cámaras y preguntas ansiosas. Pero nadie les creía. ¿Un perro en el Everest, trayendo comida y medicinas? Es el trauma, decía un médico con voz suave, como si temiera romperlos. El frío puede hacerte ver cosas. Mateo, furioso, había señalado la bolsa de tela, el ungüento, las nueces. «Esto no es una alucinación», gritó, pero sus palabras se perdían en la incredulidad de los adultos. Sofía, con el diario abierto en las manos, leía las notas una y otra vez, buscando respuestas. Las páginas estaban llenas de garabatos, mapas y frases crípticas: «Mi perro conoce los secretos del Everest. Si me pierdo, él encontrará el camino». Había un dibujo de un valle, con una cruz marcada en un lugar que parecía el sitio donde los habían rescatado. Pero no había nombres, no había fechas, solo el eco de un hombre y su perro, perdidos en la montaña. «¿Quién eras, Luz?», murmuró, su voz apenas audible. Luna levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. «No se perdió», dijo. «Él nos salvó y se fue porque tenía que hacerlo. Como Max». La mención de su perro perdido hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. Recordó las noches en que Luna lloraba por Max, el pequeño terrier que había desaparecido un año atrás. Ahora, Luz se había convertido en otro vacío, otro misterio. Mateo, todavía sosteniendo la caja, gruñó: «No era un fantasma. Nos trajo comida, nos llevó a esa cueva, peleó con un lobo. Era real». Pero incluso él sonaba inseguro ahora, como si la lógica del mundo normal estuviera erosionando su certeza. Los días pasaron en una bruma de exámenes médicos y entrevistas. Los niños fueron trasladados a una ciudad más grande, donde sus padres los esperaban, con rostros demacrados por la angustia y el alivio. El reencuentro fue un torbellino de abrazos y lágrimas, pero incluso en los brazos de su madre, Sofía sentía un vacío. Luz no estaba allí, y la montaña se lo había llevado. En la ciudad, los rumores comenzaron a circular: historias de un perro que aparecía en el Everest, ayudando a los perdidos, desapareciendo sin dejar rastro. Algunos decían que era un espíritu, un guardián de la montaña; otros, que era un perro salvaje, entrenado por un montañista muerto hace años. Los niños escuchaban, pero no podían compartir esas historias sin sentir un dolor agudo en el pecho. Una tarde, mientras revisaban sus pertenencias en una sala de espera, Sofía decidió abrir la caja metálica. Los médicos la habían ignorado, considerándola un pedazo de escombro, pero para los niños era más que eso. Mateo encontró una herramienta en el hospital, un destornillador pequeño, y juntos forzaron las bisagras oxidadas. La caja se abrió con un crujido, revelando un contenido que los dejó sin aliento: un mapa plegado, una brújula rota y una placa de metal con la misma inscripción que el collar de Luz: «Para mi guardián». No había nombres,
pero el mapa mostraba un sendero que terminaba en el valle donde los habían encontrado. ¿Era esto lo que buscaba Luz?, susurró Luna, sus dedos temblando mientras tocaba la placa. Sofía sintió un escalofrío. El mapa era idéntico al del diario, pero más detallado, con notas sobre refugios y rutas. Había una frase escrita a mano: si no regreso, mi guardián llevará mi legado. Los niños se miraron, atrapados entre la maravilla y la tristeza. Luz no era solo un perro, era un vínculo con alguien que había amado la montaña, alguien que quizás nunca volvió. Tenemos que hacer algo, dijo Luna, su voz firme por primera vez en días. Por Luz. Por su amo. La idea nació lentamente, pero creció con fuerza. Los niños, con la ayuda de sus padres, comenzaron una campaña para honrar a Luz. Publicaron su historia en redes sociales, usando la foto y la bolsa de tela como prueba. Al principio, pocos los tomaron en serio, pero la historia de un perro que salvó a 3 niños en el Everest se extendió como el fuego. Donaciones llegaron, no solo para ellos, sino para refugios de animales, para perros callejeros que, como Luz, merecían un hogar. Luna, con su sensibilidad, insistió en que cada donación llevara el nombre de Luz, un homenaje al guardián que los había salvado. Sofía, mientras ayudaba a organizar la campaña, no podía dejar de pensar en el Everest. La montaña seguía allí, un coloso silencioso que guardaba sus secretos. A veces, soñaba con Luz, cojeando por laderas cubiertas de nieve, buscando algo que nunca encontraría. En sus sueños, el perro levantaba la cabeza, sus ojos ámbar brillando, y aullaba, un sonido que resonaba como una promesa. Despertaba con lágrimas en los ojos, pero también con una extraña paz. Luz no estaba perdido, estaba donde debía estar. Mateo, aunque reacio al principio, se unió a la campaña, diseñando folletos con la imagen de Luz. No era solo un perro, admitió una noche, mientras trabajaban en un refugio local. Era, no sé, como un héroe. Sofía sonrió, algo que no había hecho en semanas. Era nuestro guardián, dijo, y las palabras se sintieron como una verdad profunda. Desde la perspectiva de Luz, la montaña era un mundo de nieve y silencio, un lugar donde el tiempo se desvanecía. Sus heridas habían sanado, aunque su cuerpo seguía débil. Caminaba por senderos que conocía de memoria, guiado por un instinto que no podía explicar. Recordaba a los niños, sus voces temblorosas, sus manos frágiles. Los había llevado a salvo, cumpliendo una promesa que no era solo suya, sino de su amo, perdido hace tanto tiempo. Ahora, la montaña lo llamaba, un aullido en el viento que lo guiaba hacia un lugar donde las rocas formaban un círculo, un refugio donde una vez había esperado junto a un hombre con botas gastadas. Allí, Luz se tumbó, su cuerpo agotado, y aulló, un sonido que resonó en las laderas, un canto para los perdidos. Meses después, un montañista solitario escalaba el Everest, buscando rutas olvidadas. En un claro cubierto de nieve, encontró un collar roto, con una placa que decía, para mi guardián. Junto a él, huellas frescas se extendían hacia la cima, desapareciendo en una tormenta que se acercaba. El montañista, intrigado, tomó el collar y lo guardó, sintiendo que había tropezado con algo más grande que él. Los rumores crecieron, el perro del Everest, el guardián que aparecía para salvar a los perdidos, solo para desvanecerse en la nieve. En la ciudad, los niños seguían con su campaña, sus vidas marcadas por Luz. Sofía guardaba el diario y la caja como tesoros, recordatorios de un milagro. Luna, con una nueva fuerza, ayudaba en el refugio, convencida de que cada perro que salvaban llevaba un pedazo de Luz. Mateo, más callado ahora, miraba las montañas en los días claros, preguntándose si Luz aún caminaba por ellas. Una noche, mientras trabajaban en el refugio, Luna levantó la mirada hacia el cielo. Está ahí fuera, susurró. Y está en paz. Sofía y Mateo no respondieron, pero sintieron lo mismo. Luz no estaba perdido. Era parte de la montaña, un guardián eterno. Las huellas en la nieve, frescas y solitarias, se perdían en la tormenta, un eco de un perro que había cumplido su promesa. La montaña guardaba su secreto, pero los niños llevaban su legado, un aullido que resonaba en sus corazones, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más fría, la lealtad podía brillar como una luz.